Llevaba tiempo esperando sur Dynamax, Gigamax, Mega Evoluciones y Raids. Nada me parará, porque al fin lo encontré todo. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vengo con un juego que te va a volar la cabeza, porque es que por fin podemos traer Pokémon Espada y Escudo, la isla de Armor, con graficazos al estilo GBA con muchas opciones de la última generación. Y eso no es todo, porque no solo vamos a ver Pokémon de la octava generación, sino que también viajaremos a la isla de la Armadura, uno de los últimos DLC y que ya podemos jugar en GBA. Un juego que he traído al canal y que actualmente ha tenido una gran actualización de contenido que hoy os voy a contar. Pokémon Espada y Escudo, la isla de la Armadura, es un hack room de Pokémon GBA en portugués, completo con el DLC de la isla de la Armadura incluido. Como dije en el último vídeo, en principio ya hay traductores que quieren pasarlo al español, como Yo Soy Kike, así que cada vez queda menos para poder disfrutarlo. Si no lo has hecho ya, porque sigue trayendo actualizaciones muy buenas. Hace tiempo comenté en el canal una de las últimas betas, donde ya terminábamos parte del juego, pero por fin tenemos el primer DLC disponible para que lo juguemos, con muchas novedades en comparación a la anterior versión. Recuerdo también que algunos de estos juegos también los juego por Twitch, que si eres de los más rápidos en ver el vídeo me encontrarás en directo, así que vente cuando termines el vídeo, además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter. Tienes todas mis redes sociales en la descripción, no hay ninguna pérdida, incluido mi canal secundario Mega Op con todo el contenido de directo recortaditos para que lo disfrutéis, al menos los más importantes. Pero bueno, antes de nada este juego se va a poder jugar desde PC o Android, que luego me vendréis preguntando, y sí, os dejaré aquí arriba un link con el juego a la derecha para que puedas disfrutarlo en PC y Android donde quieras, así que chopeadit. Y bueno, vamos a comenzar a decir todo lo que tiene, porque es que ha traído muchas novedades que a mí me han dejado completamente flipando. Así que empezamos con Pokémon Espada y Escudo para GBA, con la isla de la Armadura. Sobre los Pokémon, pues ya te lo imaginas, vas a tener los mismos Pokémon que en el juego original, que irás encontrando por el mundo, como en Espada y Escudo. Contaremos con Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación, además que los encontraremos en el mismo orden que Espada y Escudo, así que más fácil imposible. Pero en esta versión tendremos muchas cosas más. Se han incluido raids, además de área silvestre como en Espada y Escudo. Tendremos Gigamax, Dynamax y Mega Evoluciones en batalla, que harán mucho más completa la experiencia del juego. Y sí, podremos utilizar todas estas funciones en nuestra partida, ya que el juego está completo, por lo que podrás Mega Evolucionar a tus Pokémon cuando avances en la aventura, igual que Dynamax, Gigamax y mucho más. Tendremos daño físico y especial, además de tipo Hada incluido, por si te lo preguntabas. El repartir experiencia será para todos en el equipo en cuanto lo actives. Tendremos nuevos ataques, actualizados a la octava generación, además de habilidades y sistemas de IV y EV, además de objetos hasta la octava generación. Sobre los gráficos, pues como puedes ver es muy estilo de Oro Corazón. Los lugares y mapeados están muy bien diseñados, parecidos a Pokémon Espada y Escudo y su región de Galar. Lo mejor es que, como dije, tendremos un montón de Pokémon por el mundo, que podremos pelear y capturar. Si buscabas algo del estilo de Let's Go Pikachu, como ves, este te va a encantar. Los personajes y eventos también están muy inspirados en el juego original, como vas a ir viendo. Por esta razón, si buscas una nueva región muy bien inspirada en los juegos originales, este va a ser tu juego. Y eso sí, actualmente con el DLC se han añadido nuevas áreas, raids y personajes, además de nuevos líderes de gimnasios y varios Pokémon especiales, como Kubku y Urshifu. El juego te deja explorar su mundo, es por ello que me parece uno de los mejores hack rooms de Pokémon para GBA, con la octava generación e historia, estilo Pokémon Espada y Escudo y su región de Galar, que ha sido una de las más pedidas. Viajar a Galar no es algo que podamos hacer a menudo, es por ello que podremos disfrutar de todos los Pokémon de Galar y sus lugares más especiales en este hack room Pokémon GBA. Ahora os contaré un poco la historia, aunque no es que tenga demasiadas novedades en cuanto a historia, ya que como os voy a contar es lo mismo que Pokémon Espada y Escudo. Viviremos la misma aventura que Pokémon Espada y Escudo,
además de los DLC, que también tendremos disponibles al terminar la historia principal. Por lo que yo puedo ver, no hay muchos cambios, y podremos hacer lo mismo, solo que en GBA, que yo creo que mola bastante más. Dale like por el GBA. Ahora toca la palabra secreta, y hoy tocan Pokémon de Galar, no sé. Decidme el Pokémon que más odiáis o el que más amas. Quién sabe, tú comenta que te puede llevar un corazón. Yo lo dejo caer, ¿vale? Ahí lo dejo. La verdad que me he enrollado bastante, pero es que había tantas cosas nuevas que decir que no sé. Al final creo que para el resumen te voy a decir que sí, yo creo que deberías jugarlo. En un futuro espero que esté por fin en español, ya que creo que Yo Soy Kike estaba ya empezando una traducción. Pero es algo que llevará tiempo, eso tampoco os lo voy a negar. Llevará tiempo y puede que sea dentro de 6 meses o un año o cuando pueda el traductor, básicamente. Si no sabes mucho portugués, puede que en algún momento te pierdas un poquito, pero aún así es una gran experiencia que yo creo que merece la pena probar, ya que sí ha sido la gran sorpresa de este 2021-2020, casi lo único bueno, vamos, podríamos decir. Como dije, el Hack Room de Pokémon Espada y Escudo GBA está completo, por lo que si estabas muy ansioso por encontrar algo de Galar bien hecho, al fin lo vas a tener. Espero, como digo, verlo al fin en español, pero tampoco confirmo nada, ya que como siempre todas estas cosas llevan su tiempo. Yo lo recomiendo y creo que tiene un gran potencial. Sí es verdad que escuece un poco jugarlo en portugués, pero bueno, al final es lo que hay, ya que en español no tenemos este tipo de sorpresitas. Más bien muchas traducciones, pero bueno, cosas que pasan, no me voy a quejar ahora. Como sé que lo he traído alguna vez al canal, pues me gustaría saber vuestra opinión, sobre todo si lo has jugado, que yo creo que muchos también lo habéis probado, y así decirme qué os parece. Como siempre, no confirmo nada de la traducción, no me vais ahora a pedir la traducción cuando estoy diciendo que no está, que es que luego habrá gente así, luego habrá gente así. Y bueno, como digo, si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo que yo creo que son bastante interesantes. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo, y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y además un link en todo el medio para que no me estés pidiendo el maldito link todo el tiempo, ya sé que sí. ¡Un saludo!